están latentes. Sin duda, este debate, esta discusión, controversia en el país ha provocado una enorme tensión en el escenario político, como habíamos señalado. Hoy vamos a tratar este asunto y otros que tienen que ver con el inicio de la campaña, y para ello nos acompaña Mauricio Alarcón Salvador. Él es abogado, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Agradezco la participación de María Belén Arroyo, periodista, editora política de la revista Vistazo. Y saludo la participación de Aldrin Gómez, abogado especialista en temas constitucionales. Mauricio, el presidente tenía que pedir licencia. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Un saludo para la audiencia y un feliz 2025 para todos. Un gusto compartir este espacio con Aldrin y con María Belén. El presidente tenía que pedir licencia. Acá entrar en leguleyadas de cómo una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional permite o no permite, deja o no deja, debería ni siquiera ser parte del debate y la discusión nacional. Si recurrimos a la memoria, que por desgracia es muy cortoplacista en nuestro país, de por qué el Código de la Democracia con claridad estableció esa obligación. Y por qué en su momento, incluso aquel que tenía como opción solicitar licencia, según la legislación en entonces, se vio forzado por la opinión pública a hacer uso de ella y a dedicarse a hacer campaña. Ahora, el argumento que se menciona, doctor Gómez, es que el presidente actual está cumpliendo o terminando un periodo y no va a la reelección. Así es. Buenas noches con todos. Un placer estar con ustedes y con toda la distinguida audiencia. A ver, a mí me parece que el tema, más allá de una legalidad, es un debate jurídico. Usted debe tener en cuenta que en el año 2010, nos guste o nos disguste, la Corte Constitucional emitió un dictamen. En ese dictamen, si bien no interpretó ninguna norma referente a la licencia, porque en ese momento no existía, y sí hay que ser bien claros, la Corte interpreta la ley a la luz de la Constitución, no lo contrario. No se interpreta la Constitución a la luz de la ley. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que dijo la Corte Constitucional? Un criterio muy objetivo con el que yo estoy de acuerdo. Todos sabemos por qué lo hicieron. No nos vamos a hacer acá los locos. Pero sabemos por qué la Corte dijo que en ese momento las autoridades que terminaban el periodo que había quedado vacante, ese no se contaba como su primer periodo, sino ese era un periodo transitorio. Y que luego sí podríamos hablar de un primer periodo, siendo que ese no es una reelección. Este argumento, Mauricio, rápidamente después... Pero por supuesto que sí. La sentencia interpretativa es clara. Habla de cómputo, habla de tiempo. Pero la licencia para alguien que puede ser autoridad y candidato a la vez, tiene por objetivo que no se malutilicen los recursos públicos. Y a eso es a lo que apunta el tema. Acá, claro, Daniel Noboa ha tenido 18 meses de gracia, de un periodo de transición. Si gana la elección, apenas entrará a su primer periodo. Pero como bien lo dice Aldrin, esa sentencia de hace muchos años, que ni siquiera tiene que ver con una reforma que se estableció en el año 2020 de forma puntual, trata el tema de por qué se tiene que obligatoriamente pedir licencia para hacer campaña. Ok, terminamos esto con usted nuevamente, Aldrin. Lo que yo pienso es que uno no puede entender la reelección por un lado y reelección para otra cosa. Es decir, si la Corte Constitucional dijo que el límite establecido en la Constitución referente al cómputo del término tiene que ver con la reelección, yo no puedo decir está bien, entiendo la reelección solo para el cómputo del término y para el tema de la licencia, que también es otra limitación al ejercicio en ese momento del cargo. Ahí no me gusta, o sea, yo creo que sí debería pedir licencia. Entonces, me parece que si hablamos de reelección, la ley tiene que ser general y abstracta. ¿Es reelección o no es reelección? Y si es reelección, entonces surte los efectos jurídicos para todo. Gracias. Ahora sí, la lectura política, María Belén. ¿Qué ocurre con un episodio como el que hemos vivido en las últimas casi 48 horas? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Andrés, Aldrin, Mauricio, qué gusto estar aquí en este panel. Saludos a la teleaudiencia tan amplia. Hemos hablado y hemos caído en el entrampamiento jurídico constitucional, pero vamos a lo ético. La ética debe ser la base de la política en este país y ese es el problema de fondo. Les invito a que no nos perdamos en la maraña de la discusión de la ley, de la Constitución y de la interpretación antojadiza que se puede hacer. ¿Cuál es el tema? Que es un presidente que en cuestión de meses ha aprendido en forma acelerada los artilugios de la política en este país. Y en el fondo, los electores tenemos la
posibilidad este rato de hacerle sentir que efectivamente desde una mirada ética le pedimos que haga uso de la licencia para que esté en igualdad de condiciones y no haga el uso de recursos públicos para que tenga esta condición de presidente, de autoridad y candidato a la vez. Eso lo hemos cuestionado en su momento con otras personas, con otra autoridad, 2009, 2013, ganaron en primera vuelta. Hoy el escenario se ha complejizado más y el resultado es una incertidumbre de la que el país no merece. Hemos vivido procesos de apagones, la crisis de seguridad y en la incertidumbre que hemos vivido estas 48 últimas horas no se convive con las necesidades del país, Andrés. Ahora, María Belén, esto tiene un punto de origen, que es el asunto de la vicepresidenta, porque si la vicepresidenta no tuviera este problema de dificultad de relación con el presidente, las cosas fluirían. Efectivamente, y yo hago uso de este espacio para presentar este libro que me fue recomendado por el doctor Arturo Moscoso. Estamos hablando de autoridades legítimamente nombradas en urnas, en procesos democráticos, y sin embargo tienen visos de actitudes autoritarias, reñidas con lo democrático. No pasa en Ecuador solamente, es un fenómeno general. Son indicadores que nos hablan de comportamientos autoritarios y la sociedad debe estar atenta. Así mueren las democracias, cuando la sociedad mira y no hace nada. Cuando la autoridad cree que no tiene un contrapeso, que puede actuar sin consecuencias. Creo que hay que hacer este tipo de debates. Saludo y agradezco que estemos aquí hablando. Ojalá mucha gente se apropie de esto, porque me preocupan estos datos, Andrés, compañeros. He visto los datos de Comunicaliza y veo que el 25% no sabe quién es la señora Verónica Abad, pero también me preocupa que el 46.7% no sabe si la delegación última de funciones a la señora Abad es correcta, es incorrecta, es legal o no. Hay un enorme desconocimiento de lo que está ocurriendo y lo que sabemos, esto es un secreto a voces, la señora Abad es incómoda al poder. No podemos tapar el sol con un dedo. Ok, gracias. El tema de la vicepresidenta. La vicepresidenta fue suspendida por el Ministerio del Trabajo, luego se produjo un recurso legal que estableció y que dispuso que regrese nuevamente a la vicepresidencia y luego se le asignó una tarea en el exterior. ¿Qué pasa con Abad, su apreciación? Mira, Andrés, yo en eso voy a estar de acuerdo con mis contertulios. Jamás defenderé lo que se hizo con la vicepresidenta de la República. Naturalmente, su destitución, su sanción, fue un acto irregular, inconstitucional, y así lo decidió valientemente una jueza de acá de Quito. En ese sentido, me parece yo que los políticos tienen que hacerse cargo también de los nombramientos que hacen. Eso es muy importante. Una cosa es que yo defienda jurídicamente que no se necesita licencia, y otra muy distinta, que tú le tengas al país en este jugueteo, perdone que use ese término, de nombro, no nombro, ahora le nombro a esta persona, cuando la vicepresidenta fue elegida en urnas. Y los casos de ausencia temporal o definitiva están definidos en la Constitución, en la ley, y aquí no se ha configurado ningún tipo de ausencia. Entonces, meternos en eso sí es someterle a la ciudadanía a una situación compleja. ¿Y qué ocurre con la nueva vicepresidenta? Me cuesta trabajo pronunciar el apellido. Gelibert. Gelibert, por favor. Y solo voy a decir una cosa, la vicepresidenta sigue siendo la señora Abad. Es ella la vicepresidenta. Es ella la vicepresidenta de la República. O sea, ¿y qué va a ocurrir con la nueva vicepresidenta? ¿Puede ser sometida a tribunales, a las cortes por arrogación de funciones? Es que esperemos que no se meta en ese lío, ¿no? Porque ya, claro, o sea, ejercer funciones sin tener la competencia para hacerlo, eso sí es un delito. Ok, Mauricio. El panorama es claro y coincido con Aldrin en el tema, Andrés, de que los políticos tienen que hacerse responsables de las decisiones que toman. ¿Quién eligió a la señora Abad? Daniel Noboa. Que hayan tenido problemas durante la campaña y que una vez ganada la elección se haya producido una ruptura total, no es ni debe ser motivo para que el país entero durante más de un año pague los platos rotos. Recursos del Estado utilizados a discreción, ministros tratando de ponerse en bandeja de oro, haciendo méritos al presidente para ver si es que las cosas funcionan. Otros que ya incluso en otras instituciones, como en el Consejo de Participación Ciudadana, ya han sido decapitados a propósito de querer ponerse también al servicio del poder del turno y ver si es que pescan algo a río revuelto. Ahí está la consecuencia. Lo cierto es que se eligió a la señora Abad. No nos gusta a muchos. Personalmente no coincido con ella en muchos de los criterios que ha expresado,
pero es la vicepresidenta de la República. Y acá no podemos, en una rueda de prensa o en una declaración pública, tener a un ministro determinando la existencia de una ausencia temporal cuando eso no le compete ni siquiera al presidente de la República. Parece que algunos, una vez que están en el poder, piensan que este va a ser eterno. Y creo que regresando a ver unos añitos atrás nos daremos cuenta de que ni siquiera aquellos que daban por sentado un gobierno de 300 años han podido gozar de largo de impunidad respecto de los abusos que han cometido. Y Abad tenía que pedirles permiso, más bien, para las vacaciones, autorización para las vacaciones. Pero como cualquier persona, si se va de vacaciones, la comunica. Comunica vacaciones ante la Secretaría de la Administración Pública, la Secretaría que manda en la presidencia. Las vacaciones de un presidente o de un vicepresidente no las autoriza la Asamblea Nacional. ¿Qué tenía que hacer? O sea, cuando el presidente manda un oficio y le dice a la Asamblea, me voy a ausentar del país y esta es mi comitiva y aquí está el decreto, la Asamblea le va a decir, no, aquí se queda. No, es un tema de comunicar autorizaciones de la Asamblea Nacional o del presidente para hacer uso de vacaciones, de ninguna forma. Y tampoco, Andrés, las vacaciones te quitan el cargo que estás ocupando, pues. Sí, pues. María Belén, las instituciones aquí nuevamente. Sí. ¿Qué ocurre con la Corte Constitucional? ¿Qué sucede con las Fuerzas Armadas del Ecuador? ¿Qué pasa con los tribunales electorales, con las Tribunal Contencioso Electoral? En fin, por favor. Andrés, todo esto abona a un escenario de incertidumbre. Me preocupa. Estamos en el día del inicio de la campaña electoral y tenemos un tiempo acotado, 32 días, 33 días de campaña para entender y descifrar como ciudadanos 16 propuestas presidenciales, amén de un sinnúmero de propuestas para asambleístas. ¿Qué es lo que está pasando si CEDATOS nos dice que aproximadamente, te voy a decir, 61.4% de ecuatorianos no sabe, o de encuestados, no ha decidido por quién va a votar, pero es que la mitad de los encuestados no sabe ni la fecha ni qué vamos a elegir? Salgamos del entrampamiento institucional donde están disputas de poder en juego, démosle el nombre que tiene. Esta es una disputa de poder y tratemos como ciudadanía de entender que está también tras bambalinas, y Mauricio puede acotarlo con mucha más autoridad que yo. Detrás de este escenario de las elecciones está la configuración de los organismos que van a nombrar las autoridades de control. No nos perdamos ni perdamos de vista esto. En abril 2025 fenece el periodo para el cual fue elegida una fiscal general. ¿Qué quiere decir? Y la señora fiscal hoy está en goce de licencia por un tema de maternidad, que, ojo, fue puesto en duda por algunas personas y eso es inverosímil, pero así ha ocurrido, porque en este país ocurren estas cosas, se da un uso político electoral de hechos, a espaldas de lo que los electores están necesitando. ¿Qué está pidiendo la gente ahora? Seguridad, tranquilidad y encontrar un trabajo. Esa debería ser nuestra gran preocupación y aquí debería estar sentado un grupo de personas pensando cómo mejorar la calidad de la gente, no cómo entender y descifrar los mecanismos por los cuales un grupo de poder está buscando todos los artilugios para no soltar ese espacio porque tiene una pugna declarada con la señora vicepresidenta. Esos grupos de poder están justamente disputándose esos espacios para tener el control de estas instituciones. Y estoy hablando... ¿Qué rol juega ahí, por ejemplo, el correísmo y esta defensa a Abad, que es extraña? Justamente voy a eso, porque tenemos que mirar el cuadro completo. En estos días se ha dado el anuncio de que una autoridad ha sido cambiada en el Consejo de Participación Ciudadana y que va a ser reemplazada por una figura que ha sido defensora del expresidente Correa y de sus cercanos. Del ex vicepresidente Glass. Y de sus cercanos, de sus círculos cercanos, afín a ese proyecto político, por lo cual entendemos que detrás de todo está la disputa de este famoso botín, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que lo que hace es administrar la gran joya de la corona. Me refiero al nombramiento de las instituciones de control. Y ese es el trasfondo que debemos mirar. Pero además es un llamado para que estos grupos políticos cedan un poco en sus pretensiones y ambiciones de asirse al poder. Y hablo a todos, no estoy hablando solo a uno, sino que tengan un poco de mirada condescendiente. Estamos hablando de una sufrida sociedad ecuatoriana que el año pasado cumplió 45 años en democracia. ¿Y para qué? Y que ha ido a urnas 24 veces. ¿Pero para qué? Para que un grupo detente el poder y no piense en los electores, sino
En mantener el poder. Las salidas para esto, la de institucionalidad y el funcionamiento de las leyes, de la Constitución. Estamos asistiendo a un momento complejo. Las salidas para este punto. Yo creo que las salidas para este punto es que los candidatos ofrezcan cumplir lo que existe. Los candidatos ofrezcan cumplir las normas que existen. Porque si van a venirnos aquí con propuestas demagogas de que vamos a hacer una nueva constitución, sí, a mí no me gusta la constitución del 2008. Todos sabemos cuáles fueron los fines de esa constitución, para qué se hizo y por quién lo hicieron. Pero la solución no es esa. O sea, si no podemos ni siquiera cumplir lo que tenemos, difícilmente podemos tener la mejor constitución del mundo. Pero si no hay esa voluntad política de las autoridades, de los ciudadanos también, de cumplir la ley, difícilmente vamos a poder pasar de estos problemas. Mire, estamos saliendo, tuvimos el levantamiento indígena, nos cayó la pandemia, luego el otro levantamiento indígena, nos cayeron los problemas de la economía y los ecuatorianos hoy en día, claro, ¿qué es lo que decían después? Yo quiero salir, trabajar, recuperarme y poder llevar un pan de comida a mis Pero hijos. ¿cómo se resuelve, Aldrin, esto? Tenemos una vicepresidenta. ¿Cuál tiene que ejercer? ¿Cuál de las dos tiene que ejercer oficialmente ese cargo? ¿Y qué institución tiene que dirimir en esto? Mire, lastimosamente, aquí me parece que no hay una institución que pueda dirimir este tema. No existe una institución. Tratamos de hacer que la Corte emita algún pronunciamiento. Ya vemos que la Corte sí. Algo nos dijo, desestimando esta acción de interpretación, ya nos dijo, las causas de ausencia temporal y definitiva del presidente están en la Constitución. Es decir, no puede inventarse acá sumarios administrativos, no podemos inventarnos abandonos, no podemos inventarnos ausencias, nada por el estilo. Lo que dice la Constitución tiene que cumplirse. Y ya nos lanzó una pelota y nos dijo, cuidado, la vicepresidenta es la señora Abad, entonces no creo que ni siquiera deberíamos hablar de dos vicepresidentes. Vamos a terminar esta parte de la vicepresidencia, de la licencia, en fin, Mauricio, su opinión sobre dos participaciones. Uno, de la Asamblea Nacional y dos, de las Fuerzas Armadas, quiero insistir. Andrés, qué grave es que tratemos nosotros acá un tema y lleguemos a la conclusión de que la única salida es que se respete la Constitución. Algo que debería ser total y absolutamente normal en la vida diaria de todos los ecuatorianos, sin excepción, del presidente de la República a nosotros. ¿Cómo se soluciona esto? Respetando la Constitución. La Corte, como ya lo ha dicho Aldrin, fue muy clara al decir, mira, no hay nada que interpretar. Yo interpreto lo que está oscuro, lo que no se entiende, lo que puede tener dos opciones o dos posibilidades. Esto es claro y punto. Y entonces entramos al tema de llegar al extremo de una asamblea que mediante resolución exige el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Lo actuado el día de ayer por la Asamblea Nacional ha sido correcto. No necesariamente enmarcado en la Constitución y la ley, porque no se necesita, pues, aprobar una resolución para mandar a la gente a una licencia obligatoria, pero en buena hora que se ha hecho para precautelar en alguna medida este tema. Y después, que es algo muy preocupante, el segundo punto que tú mencionas, tener que, desde la señora Abad, pedir respaldo de las Fuerzas Armadas y desde las Fuerzas Armadas salir a prácticamente declararse garantes de la democracia, cuando la Constitución, nuevamente, establece con claridad cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y qué es lo que tiene que hacer en un caso como este. Ok, hoy empezó, como hemos señalado insistentemente, arrancó ya la campaña electoral de modo oficial. Tenemos entonces algunos aportes que tienen que ver con lo que ocurre alrededor de este debate electoral que se presenta en el país. Belén, por favor. Así es, Andrés. Vamos a revisar algunos otros temas. El Consejo Nacional Electoral aprobó en agosto pasado el límite del gasto electoral. Este es el monto máximo permitido para que las organizaciones políticas financien actividades electorales en campaña como mítines, eventos, murales, material publicitario. Este valor se calcula con base al número de electores que este año incrementó, por lo que el monto es de $13.736.314. En el caso de los binomios presidente-vicepresidente, el monto suma más de $5 millones. Para asambleístas nacionales, un promedio de 4 millones, y para legisladores provinciales y parlamentarios andinos, el restante de acuerdo al cálculo poblacional.
Pero además, el CNE aprobó el Fondo de Promoción Electoral el pasado 30 de diciembre y lo fijó en $13.979.762. Este presupuesto, que proviene de fondos públicos, está destinado exclusivamente para la campaña propagandística en medios como prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias. Esto con la finalidad de garantizar una distribución equitativa durante el periodo electoral. No obstante, este tipo de recursos públicos, así como los del Fondo Partidario Permanente, han sido altamente criticados, sobre todo cuando en un país tan pequeño como el nuestro hay cientos de organizaciones políticas y hoy nos enfrentamos a una lista de 16 candidatos a la presidencia. Justamente la Asamblea tramita una propuesta de iniciativa del presidente Daniel Noboa para retirar ese financiamiento, para, dice él, evitar esta proliferación de partidos. Pero ¿es esa en realidad la solución a lo que vivimos o es el camino equivocado? Vamos contigo, Andrés. María Belén, y la sensación que tiene la población es que esto es invitar a una fiesta con pago gratis, digamos, o sea, sin pagar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se promocionan, que están en la fiesta, pero que no tienen ninguna posibilidad de ganar. ¿Qué ocurre con los recursos públicos y el financiamiento? Precisamente creo que el debate alrededor de este tema tan complejo pero tan crucial al mismo tiempo es si los partidos políticos hoy por hoy se han convertido en meros vehículos electorales y de captación de recursos, tales así que tú ves unas organizaciones con unos representantes que yo no sé en el fondo quién les conoce y quién les va a dar el voto. Baste decir que de estos 16 que vamos a encontrar, estos 16 nombres y binomios que vamos a encontrar en plancha, es posible que máximo 2, vamos a decir 3, representen, concentren el grueso de los votos. La pregunta es, ¿qué hace el resto ahí? ¿Está de relleno o está haciéndose promoción o está ayudando a que esa organización política sobreviva en esta jungla político-electoral de este momento y capte recursos? Cierto es que se ha dado esta decisión de que no reciban fondos públicos. Yo creo que eso ameritaba un debate previo. ¿Y cómo evitamos que los fondos privados de organizaciones criminales lleguen con el interés que tienen de entrar en el estamento de la formalidad a través de todas sus expresiones para tener representantes en el legislativo, para tener pues personas que hagan las veces de sus actores, de sus favorables, de sus benefactores en la esfera donde se toman las decisiones? Y eso ya lo hemos visto. Eso es lo complicado de una decisión de esta naturaleza. Su opinión, doctor, sobre los movimientos políticos y el financiamiento del Estado. A ver, me parece aquí que ese es el problema, que como no tenemos un sistema de partidos, bueno, todo es todo. Claro. No. Entonces, acá conversábamos antes de empezar el programa con Mauricio, decíamos, acá no sabemos qué es la derecha, qué es de izquierda. ¿Por qué? Porque eso nos hicieron creer los políticos. Yo no soy de derecha ni de izquierda. No, entonces, claro, ¿por qué? Para el día de mañana el camisetazo, para el día de mañana yo no dije, el día de mañana me lavo las manos. Entonces, el problema de no tener un sistema de partidos es ese, que tú, claro, no tienes a la gente, a jóvenes, reprochando las ideas, hablando de las ideas, teniendo una escuela que te diga, sí, yo tengo una línea marcada de izquierda, una línea marcada de centro, una línea marcada de derecha, debatamos. Sé cuál es el partido que llena mis expectativas, qué partido no es el que llena mis expectativas. Aquí, lastimosamente, ya los candidatos son un caballo de Troya. Claro. Tú votas por el candidato y no sabes qué viene atrás. Entonces, ese es un gran problema que nos somete a una incertidumbre complicada a los ciudadanos. Y esto que ocurre con los políticos, finalmente, y es que no tienen un afán de atender las necesidades nacionales, lo que decía María Belén hace unos instantes, sino más bien los afanes de poder, las cuotas, las participaciones, estos órganos de control, en fin, eso es lo que les interesa. Esas son las disputas. Mire, como dice Mauricio, el problema es que acá la gente piensa que el poder es efímero, ¿no? Y lastimosamente eso no es así. Lastimosamente para algunos que no nos agradan, pero el problema es ese, ¿no? El botín es la justicia, el botín es utilizar la justicia para hacer daño a mis detractores, pero el día de mañana eso se te puede regresar. Claro, y la crítica que nos hacen es que ¿por qué hablamos mal de los políticos? Y entonces, sí, de alguna manera ahuyentamos con esto y con las actitudes y con los comportamientos, ahuyentamos a las buenas personas. Andrés, es un círculo vicioso y creo que mientras no atajemos
después de identificarlo, por supuesto, el problema de fondo, vamos a seguir con soluciones parche que no viabilizan un verdadero sistema de partidos como pilar fundamental de la democracia. ¿Por qué tenemos más de 260 o 70 organizaciones políticas? ¿Por qué hay un fondo de promoción electoral? No, por los débiles controles de quien tiene que depurar la autoridad electoral, de quien tiene que revisar que esas afiliaciones y esas adhesiones efectivamente existan. En este momento 270, 80, 90, 300 organizaciones políticas. Para que sean de carácter nacional, 220,000 fichas de afiliación. Multipliquemos y hagamos las cuentas. Y démonos simplemente 5 minutos para ver que ahí está el origen, no el del financiamiento. Desde mi línea ideológica, el liberalismo es terrible que financiemos con fondos públicos las campañas electorales, pero ir, como ya lo ha dicho muy acertadamente Belén, al otro extremo de cortar el financiamiento es abrir las puertas para que con más fuerza el narcotráfico, el crimen organizado y los grandes grupos de corrupción empiecen a financiar las campañas para poner a sus alfiles en el poder. Hacemos una pausa, atendemos información publicitaria, en un instante retornamos y seguimos hablando del arranque de la campaña y los protagonistas de esta gesta que se va a desarrollar y se va a concretar el próximo 9 de febrero. Ya volvemos. Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Seguimos con más, amigos. Como mencionábamos ya en el bloque anterior, una vez más la lista de quienes aspiran llegar a Carondelet es larga. 16 rostros en una papeleta. De ellos, 2 despuntan en las encuestas, Daniel Noboa y Luisa González. No se avisora por ahora una tercera opción, pero eso podría cambiar una vez que finalice la campaña. Los 14 candidatos restantes tienen una intención de voto que en el mejor de los casos llega al 2% y en el peor al 0,6%. El debate presidencial también podría marcar un punto de inflexión. Al menos eso ocurrió en la última elección. Antes de este acto, Daniel Noboa ni siquiera aparecía en el tablero. Pero han señalado varios analistas que su desempeño en el debate lo posicionó en las preferencias de los electores. Así, una carrera hacia la presidencia que inició con muy pocas expectativas se convirtió en la ganadora. ¿Eso puede volver a ocurrir? ¿Hay la posibilidad de una tercera vía? Voy contigo, Andrés. Quisiera, Aldrin, su apreciación respecto a lo que hemos escuchado y lo que sucede en una circunstancia como la que se ha iniciado en un periodo tan corto de campaña. El tema de la frivolidad, el asunto de las redes sociales, la falta de propuestas fundamentales, digamos, y la opción de que haya un tercer candidato, una tercera vía. ¿Usted advierte que eso es posible o ya no? Mire, yo creo que la política ecuatoriana es bastante impredecible y lo sabemos por lo que pasó con el presidente Noboa, ¿no? Nadie se esperaba que el presidente Noboa sea electo para el cargo. Y eso, claro, se lo debe, como lo decía Belén, al tema del debate presidencial, ¿no? Y a mí no me parece que fue un gran desempeño del presidente. En realidad lo que hizo fue no quedar mal. Y eso en un debate presidencial es bastante bueno, lastimosamente, ¿no? No es que tuvo un desempeño positivo, lo que hizo es no tener un desempeño negativo y listo. Eso fue lo que le subió pues el rating, digámoslo así, al presidente de la República y eso fue lo que le llevó al cargo el día de hoy. Ahora, lastimosamente, el hecho de pues, mantener esa neutralidad por parte de los políticos es lo que nos tiene así, es lo que son los efectos de esa falta de sistema de partidos, de no asumir una posición, de no tomar una posición y decir, esta es mi propuesta de campaña, estas van a ser las soluciones reales. Lastimosamente, mantener ese debate en un lenguaje neutro, eso lo podemos hacer
no sé, los analistas, sí, los observadores, pero tienen que jugarse. Tienen que jugárselas y tienen que decir las cosas como son, claro, en su momento. Y hay un actor fundamental, María Belén, que es Rafael Correa. A mí me parece que este es un elemento que hay que ponerlo en una conversación. Rafael Correa provoca un anticorreísmo, para ponerlo en los términos que conocemos, y en tal virtud cualquiera que represente eso va a tener la aceptación de una buena mayoría de los ecuatorianos. Gracias, Andrés, por la pregunta. Cito los datos que revisé de la encuesta de diciembre de Comunicaliza, que menciona que el 34.2% de encuestados no se considera ni correísta ni anticorreísta, y me parece muy consistente con unos datos que habíamos publicado meses atrás en Vistazo, que los hicieron los expertos matemáticos @eizquierdo a partir de un análisis real del padrón actual para 2025, y nos dice que el 33% de electores tiene de 19 a 34 años. ¿Qué quiere decir? Que es un grupo de electores que quizás no tenga esta memoria histórica, este recuerdo de qué pasó entre 2007 y 2017, porque eran muy jóvenes, porque eran muy pequeños, no tenían mucha conciencia, oía o no le constaban las cosas. Quizás este grupo de electores es el que hoy nos puede dar digamos, un comportamiento electoral que se aleje de estas polarizaciones. Pero no pierdas de vista, Andrés y amigos, el 26% tiene de 36 a 49 años. El 18% de los electores para este proceso tiene de 50 a 64 años. Cito los datos @izquierdo publicados en una edición de Vistazo de los 45 años de democracia. Es decir, esta dicotomía correísmo-anticorreísmo que a algunos nos suena tan familiar, no a todos les suena tan familiar. Para algunos es algo que escucharon pero no vivieron. Pero María Belén, esta aceptación que tiene Daniel Noboa es justamente por la existencia de Correa. Entonces, con la presencia de Correa se le perdonan muchas cosas. Sumamente acertado lo que dices, pero no te olvides, Andrés. Daniel Noboa llega en 2023 no con un discurso anticorrea, no se olviden, nos habló de conciliación y eso es lo que la gente decía, ya basta, o sea, hablemos en adelante de algo propositivo, no que vaya a partir. Es a partir de febrero de este año cuando Daniel Noboa, por su ruptura con la vicepresidenta, por la ruptura también, este matrimonio tan extraño de 100 días que tuvo con estos matrimonios express que tuvo, ¿no? Con el correísmo, por eso se dio ese reparto de poder de autoridades en la Asamblea, se dio esta división y con el tiempo hemos visto que Daniel Noboa ha extremado su discurso anticorreísta. La pregunta es una gran interrogante, pero así inmensa para mí, si eso le va a reportar nuevos o más votos, porque estamos hablando de electores, insisto, un tercio de los cuales no le consta, no vivió y por tanto no tiene una posición definida. ¿Soy correísta? No soy correísta. Ok. ¿Algo quieres decir? No. Entonces, Mauricio, ahora la palabra para ti. ¿Hasta qué punto esta elección se convierte en correísmo y anticorreísmo? Bueno, ninguna elección es igual a la pasada o a las pasadas en plural. Sí, tienen particularidades. Pero mira que una respuesta podría ser que en este momento las encuestas ponen, como ya lo indicó Belén y ustedes vieron en pantalla, a dos personas, Daniel Noboa y Luisa González. El resto de candidatos ni siquiera aparece. Ahí tú estás viendo que la polarización en este momento, independientemente de si son 40 o 60% el de los votantes que aún no deciden, está entre esos dos candidatos, en esa dicotomía correísmo-anticorreísmo. Pero de nuevo, si regresamos a ver la campaña del 23, ya lo mencionaban hace un momento, Daniel Noboa no era el candidato anticorreísta, Andrés. Los votos del anticorreísmo duro, que Belén y espío su cuaderno los tiene perfectamente bien organizados, le correspondieron a Cristian Zurita después de Fernando Villavicencio. Y en segunda vuelta se alinearon. Ahora, pues por algo el uno y el otro grupo están hablando de tratar de ganar en primera vuelta, porque saben que en segunda las cosas pueden modificarse y pueden generar un resultado muy diferente. Ahora también creo, y tú mencionabas un punto, que bajo ese nivel de electorado, claro, las redes sociales juegan un rol muy importante,
pero no hay que obviar o dejar por fuera a otros grupos de electores que están pendientes de otros espacios, que sí revisan las propuestas, que sí conocen a los candidatos, revisan sus hojas de vida y sus planes de gobierno y en función de eso también optan por una u otra candidatura. Ya que hablamos de encuestas, es preciso a continuación escuchar a Belén, que tiene un aporte adicional para la conversación que estamos manteniendo en este momento en Hora 25. Belén. Sí, Andrés, antes de que inicie la campaña electoral se divulgaron algunas encuestas sobre la intención de voto. Vamos a revisar algunas. La encuestadora Comunicaliza, por ejemplo, publicó el 31 de diciembre algunos resultados, entre los que señala que Daniel Noboa lidera la intención de voto con un 32,9% y muy cerca Luisa González con un 29,3%. Se destaca que aún hay un 17,8% que no sabe por quién votar y un 8,9% que ya ha decidido votar nulo o blanco. Cedatos también publicó una encuesta el 27 de diciembre en la que se detalla que Daniel Noboa obtendría un 29,7%, mientras que González 20,1%. El 61,4% dijo aún no haber decidido su voto. Ahora, ¿qué tanto podemos confiar en las encuestas? Ese es el tema central. Las encuestas se han equivocado, no solamente en el Ecuador, sino en el exterior. En los propios Estados Unidos tuvieron graves dificultades. Por favor, Aldrin. Bueno, mire, aquí yo creo que acá Mauricio no me va a dejar mentir, el votante mediano juega un papel preponderante, ¿no? Ya vimos que la paradoja de Condorcet no ha sido literatura nada más, ¿no? Daniel Noboa nos dejó locos con su discurso, digámoslo así. ¿Por qué? Porque fue el candidato que representaba medianamente las preferencias de los unos y las preferencias de los otros, que no querían ese roce, ese choque correísmo-anticorreísmo. Y eso fue lo que lo llevó hoy en día a la presidencia de la República. Ahora, ¿hasta qué punto eso se puede repetir en esta oportunidad desde su perspectiva? Mire, yo, como le digo, en política... en que Correa juega un papel fundamental. O sea, muchísimas gentes van a votar por Noboa o por el que sea, siempre y cuando no venga Correa, no venga el cuco. Mire, me parece que esa polarización, o sea, los votantes deberían ser mucho más responsables, ¿no? Porque hablamos de igual manera con Mauricio y decíamos, vamos al camino de lo que pasó en Perú, ¿no? Cualquiera menos Correa, ¿no? Cualquiera menos Fujimori. Y miren dónde están ahora Perú. No hablemos de lo económico, ¿no? Que sabemos que están a años luz, pero políticamente están mal. Entonces, ahora acá yo creo que el ciudadano tiene que ser responsable, ¿no? O sea, si vamos a votar por un candidato anticorreísta, que sea por las propuestas, no solo que sea porque representa la camiseta contraria. Y lo propio con el correísmo. Yo creo que debe haber mucha gente valiosa en el otro punto. Yo creo que es el momento de juntar fuerzas, hacer propuestas para sacar adelante el país. Porque mira, si tú en el ejercicio del cargo, te dedicas del 100% de tu tiempo a la disputa política, no te queda tiempo para solucionar los problemas del país. Eso se debería exigir y reclamar. Y entonces ahí viene el problema de la dirigencia política, ¿verdad? Aldrin ha señalado que los ciudadanos tenemos que ser responsables. Y creo que sí, así toca. Pero quienes nos ponen los nombres y los candidatos son los partidos. Pues. Mira, Andrés, si ya detectamos también las fallas en este momento de lo que ocurre con las organizaciones políticas, mal haríamos al hablar de una dirigencia. Porque yo acá quisiera, por ejemplo, pensar en lo que fueron los años 80 y los años 90, donde tú tenías un partido identificado con su presidente, independientemente del candidato. Y voy a citar un ejemplo X. El presidente de la izquierda democrática era Rodrigo Borja, el candidato fue Raúl Vaca. Y uno sabía cómo funcionaban las cosas. Situación similar a la de un partido social cristiano en que decías, pues, aquí está el uno y aquí está el otro. Y había la tradición de que el partido lo liberaba de la militancia, en fin. Pero ahora ya no es eso. No es ahora así. Aparecen como representantes legales de las organizaciones políticas personas que ni siquiera aparecen en el servicio de rentas internas, personas que ni siquiera tienen sustento para decir, bueno, esta es mi trayectoria y la política me importa por esto. Ahora cualquiera tiene una organización política de garaje que se vende o se renta al mejor postor. Y ahí es cuando vemos consecuencias como estas. Ahora, me parece clave que topemos el rol que como electores tenemos, utilizando un simple ejemplo, la Asamblea. Hoy son 137, a partir del 14 de mayo van a ser 151.
Si votamos por camiseteros, no esperemos resultados distintos. Tenemos el caso de legisladores, no vamos a promocionarles gratuitamente en el espacio, pero que fueron electos en 2021 por una organización política, en 2023 por otra. Entre el 23 y el 24 se declararon independientes y formaron parte de una bancada y hoy son candidatos por otra. 4 organizaciones políticas en 4 años. Pero no son eclécticos, son humanistas, son de centro. Castiguémosles con el voto. Que la incoherencia política, la falta de ideología y la falta de principios les pase factura. Porque somos nosotros los que les pagamos el sueldo y son ellos los que tienen que representarnos. Alguien que se camisetea de lado a lado, lo único que está buscando es un pedazo de poder para beneficio propio. La representación, justamente en atención a lo que dice Mauricio, la representación. ¿Nos representan o ellos están para tener estas prebendas de estos beneficios? Precisamente vivimos una crisis de representación por estos factores. Me gusta mucho citar al autor español Manuel Alcántara, que ha venido estudiando las élites parlamentarias de Latinoamérica por más de 20 años. Y en una entrevista que le hicimos el año anterior, él mencionaba que detecta que la crisis de los partidos políticos en Ecuador arranca más o menos en 2006. Esa crisis está mediada por varios factores. Empecemos, los partidos políticos dejan de ser intermediarios entre la sociedad y la autoridad. Dejaron ese rol de mediación y se convirtieron en simples vehículos para captar a representantes o aspirantes al poder y simplemente para mantenerse, para pervivir en el panorama. Bueno, pero es que se creó una estructura hegemónica de un partido único casi, y luego de estos 200 y pico que decía Mauricio, que son pequeñitos y sirven simplemente para prestanombres. Todo eso abonado en un escenario donde no prima el respeto a la institucionalidad, es que toda la institucionalidad está en jaque. Baste decir que tenemos un expresidente del Consejo de la Judicatura, hoy tras las rejas, acusado de servir al crimen organizado, no me van a dejar mentir. Pero además tenemos otro tipo de candidatos que uno puede decir, la única sanción moral, ética que puede imponer un elector es no darles el voto, es no decir voto nulo porque no me interesa la política. Eso es condenarse y ponerse la soga para que venga el otro y jale la soga. Entonces, es el ejercicio ciudadano, coincido Mauricio, el único que puede hacer que una democracia no muera ante la indiferencia de la sociedad. No nos queda otra que por lo menos tratar de entender. El 85% del electorado tiene internet. Busquemos planes de gobierno, averigüemos el nombre, 2 nombres, 2 apellidos. Candidato, por si acaso no estuvo en un entramado metástasis y ahora en pos de esa candidatura está disfrutando de inmunidad, no le vamos a dar el voto a esa persona. Pero lo que pasa, María Belén, es que esas propuestas o esos documentos que están en el Tribunal Electoral son letra muerta al final. Tampoco es que sirve mucho. Pero también es porque hay un descontento o una indiferencia. Yo entiendo, al común de las personas está en otros problemas, pero si a lo mejor puede hacer ejercicios de organización barrial, vamos a hacer un grupo esta semana, 1 horita, una vez por semana, para enterarnos qué candidatos hay, qué haremos. Ok, vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, las propuestas de los candidatos. En un instante retornamos para el segmento final de Hora 25. Continuamos. Las campañas electorales deberían ser aprovechadas por los candidatos para dar a conocer sus propuestas en varios ejes. No obstante, previo a que esta inicie, ya hemos visto una serie de ataques personales y descalificaciones, pero poco se conoce sobre qué harán los candidatos en temas básicos de preocupación nacional. Según la encuestadora Comunicaliza, la inseguridad es la primera preocupación de los ecuatorianos con un 32,6%. En segundo lugar se ubica la falta de empleo con 19,3%. La situación económica del país es el tercer ítem con 12,2%. En cuarto lugar está la corrupción, seguido de la pobreza, poder pagar deudas y en séptimo lugar los apagones. ¿Tenemos candidatos con planes serios para trabajar en esas aristas? Entonces la pregunta, Mauricio, para terminar con esta idea, es
¿qué nos jugamos el próximo 9 de febrero? Digo, ¿qué nos jugamos en atención a esto que acaba de señalar Belén? O sea, sí nos podemos unir para 3, 4 cosas en las que podríamos estar juntos todos los ecuatorianos. Debería ser así, Andrés, pero lamentablemente creo que la respuesta a tu pregunta regresa al primer bloque. Nos estamos jugando la democracia, la constitucionalidad y el Estado de Derecho. No nos estamos jugando una salida para la inseguridad, para la generación de empleo, de riqueza en el país o para luchar efectivamente contra la corrupción. Nos estamos jugando el futuro de la democracia. Y no podemos nosotros caer en un juego tan perverso a estas alturas del partido. Lo que ocurre es que la democracia tampoco ha resuelto los problemas. Bueno, pero entonces veamos la forma en que corrigiendo sobre la base de la democracia sus defectos, podamos apuntar ahí sí a solucionar los temas de inseguridad, de crisis económica y de corrupción. Pero en este momento, y tú lo decías acertadamente, revisemos un plan de gobierno y veamos qué tan viable es. Y yo te pregunto, ¿viable si se respeta la Constitución, no? ¿Viable si se garantiza la vigencia de las leyes? Ahora, pero es probable que la ciudadanía diga, bueno, que reine el autoritarismo, pero que me resuelvan el problema. Es muy probable y ese es el peligro en Huellas de Democracia Fatigada, eso lo plantea este autor Alcántara, cuando dice que efectivamente el descontento se proyecta en el desarraigo con respecto a las instituciones y en la tendencia de la sociedad a no valorar la democracia en sí misma. ¿Por qué? Porque la sociedad está cansada. ¿De qué? De no tener una vida mejor que la que tuvo la generación anterior. La democracia no me resuelve los problemas concretos. No tengo acceso al trabajo, salgo a trabajar, he sido víctima de un tema de inseguridad. Esos son precisamente, no pueden resolverse esos elementos si no hay un compromiso, un pacto ético de todos los candidatos a cumplir la Constitución como norma para que podamos considerar sus planes de gobierno. ¿Qué te parece? Firmen un documento y digan, voy a cumplir la Constitución desde ahorita. Y todos lo hacen y entonces la sociedad procede a valorar sus propuestas de gobierno. Si nos convence este compromiso que estoy mencionando. Ahora, Aldrin, quiero un poco ya ir cerrando el programa justamente con esto que han señalado sus colegas de panel. La importancia de la Constitución. ¿Por qué es importante tener una Constitución y respetar la misma? A mí me parece que los candidatos no solo tienen que decir voy a cumplir la Constitución. A mí me parece que deben alejarse del lenguaje neutro que tanto daño nos hace a la política y decirme, ¿qué vas a hacer con seguridad? Primero, a mí me dice mucho de un político, ¿quién va a ser tu equipo de trabajo? Dímelo desde ahora. Porque yo sabiendo cuál es tu equipo de trabajo, ya tengo algo de idea de qué vas a hacer en los diferentes sectores. Luego háblame de propuestas técnicas. No me hables de que voy a solucionar el hambre. ¿Cómo? ¿Voy a solucionar la pobreza? ¿Cómo? Vamos ahora sí a debatir, me invento yo o me imagino yo, de la autonomía del Banco Central. Vamos ahora sí a hablar de políticas fiscales en serio, vamos a hablar de políticas económicas en serio, políticas técnicas. Eso no se plantea en la campaña. No, eso no se habla. No se plantea. Y eso debería hablarse, eso debería. A mí me parece que el Banco Central debería ser autónomo. No, sí, yo te propongo que listo. Entonces, hablemos, ¿qué te parece la moneda? ¿Qué te parece si regresamos? Regresemos, dejemos el dólar, ¿por qué? Incluso la Constitución, la bicameralidad, claro, por ejemplo, la eliminación del hablemos del sistema de partidos. Como decía Mauricio, por ejemplo, estamos hablando de que, claro, debemos castigar a los políticos por ser camiseteros, que me parece que es lo más feo de la política. ¿Cómo? Una propuesta muy rápida, yo te lo digo, haz una reforma al Código de la Democracia que diga que el que se cambie de partido estando en la Asamblea pierde su curul. Punto. Pero el problema es que quienes hacen las leyes son los políticos. Ya, ese es el problema. Entonces, también. ¿No? Ahora, yo quiero verles ahí a los asambleístas haciendo patria, ¿no? O sea, haciendo esas reformas y diciendo, yo no estoy viendo por mi puesto ni por mi cargo, como lastimosamente hace la gran mayoría de funcionarios públicos. Estoy viendo por el bien del país. Y solo ese tipo de reformas desprendidas del poder es lo que hace cambio. Vamos a terminar una ronda final de 30 segundos casi cada uno sobre el tema del momento, la crisis de la vicepresidencia, la licencia, ¿qué ocurre ya mañana? Por favor, Mauricio. La Constitución tiene que respetarse. No es un adorno que tengamos en una biblioteca o algo que necesite ser interpretado en función de quién ejerce el poder. Las normas están para cumplirlas, las normas están para darnos igualdad a todos, igualdad ante la ley, por supuesto. Quien viola la Constitución siendo candidato
la va a violar siendo presidente. Y esa es una práctica que se va a repetir una y otra vez si es que nosotros no tomamos conciencia de la importancia de la democracia, del Estado de Derecho y, por supuesto, del respeto a la Constitución. ¿El concepto de que el fin justifica los medios? De ninguna manera. Ok, gracias, Aldrin. Por favor, mañana. La Constitución, la ley tiene que cumplirse en la parte que nos conviene y en la parte que no nos conviene también. De hecho, eso es lo más loable, hacer lo que no nos gusta. Y como el presidente, como primer funcionario, me parece que es el llamado también a hacer cumplir la normativa. Me parece que los diferentes grupos políticos deberían de poner posiciones en aras de mejorar la democracia del país. Yo creo que hay problemas que ameritan, hay gente que hoy en día no tiene que comer, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene ni siquiera la paz. O sea, no tiene ni siquiera la libertad de poder salir a ejercer una actividad económica porque ya te extorsionan, ya te roban. Y si no es el privado, si no es el ratero, es también el Estado, ¿no? Entonces, lastimosamente, ¿qué estamos haciendo con la inversión pública? ¿Cómo estamos velando para que la gente venga y ejerza actividad económica y saque el país adelante? Ok, Belén, por favor, 30 segundos. Es el Día del Periodismo Ecuatoriano. El periodista es el que trata de llevar luz a los problemas de la sociedad. Mientras no haya respuestas al caso de Paul, Javier, los periodistas del comercio, Efraín, el señor conductor, hay un tema que no está resuelto. Lo planteo aquí en este escenario porque creo que ese fue el inicio de la crisis de seguridad que hoy ha explotado en la cara del Ecuador. Que el primer día laborable de enero venga con luz para toda la sociedad ecuatoriana, pero que esa luz venga de la mano